Bienvenidos a un nuevo programa de La Tostadora. Hoy vamos a hablar del tema de las conspiraciones, teorías conspirativas, que lo dice despectivamente teorías conspiranoicas. Un tema muy interesante, para eso nos acompaña Alejandro Del Leperi, un estudioso del tema, y el profesor Juan Gonzalo Correa, que también ha estudiado sobre el tema. Bueno, qué mejor para poder empezar a hablar de esto, hablar del COVID-19. Alejandro, algunos dicen que es una conspiración. ¿Qué opinión tenés vos sobre el tema? Bueno, viendo las pautas que se han desarrollado a partir del momento de que se dio inicio a esta suerte de pandemia, nos damos cuenta de que necesariamente están generando una psicosis colectiva a nivel mundial que a todas luces es absolutamente innecesaria y que era una forma más que sí les resultó de generar esta pandemia, y me refiero a las otras supuestas pandemias que se dieron años anteriores que no llegaron a paralizar el mundo. En ese sentido sí, entiendo que es una conspiración y no tienen como único objetivo la salud de las personas, sino que hay un tema económico de trasfondo muy grande. Pero vos crees que esté el virus, pero tal vez discrepás que es como exagerado, que no se merecía que se parara al mundo esta pandemia. Sí, el virus existe, está registrado, está causando los estragos que está a vista y paciencia de todas las personas, pero necesariamente no califica como algo natural, sino que como algo provocado, y algo provocado necesariamente fue orquestado de alguna forma o de alguna manera para poder llegar a la situación en la que llegó hoy en el mundo, a una paralización económica, que era lo más importante, y después poder tomar medidas. Es decir, básicamente cómo se maneja siempre la gente que se dedica, digamos, a la conspiración, y es generar el caos para después ofrecer una solución, y esta solución necesariamente va en perjuicio de todas las personas. Bien, Juan Gonzalo, ¿qué opinión tenés sobre el COVID-19? Los coronavirus no son nuevos, no es el primero, no salió de ningún laboratorio, son virus naturales que existen hace años. Había circulando una historieta Asterix donde el auriga de una historieta del año 81 llamaba coronavirus, y no es una conspiración en la cual René Goscinny o Uderzo, que son los guionistas de Asterix, sabían perfectamente que eso iba a ocurrir en un futuro. Los coronavirus ya existían, no son nada nuevo, solamente que esta es una nueva cepa que se ha desarrollado a partir de un brote identificado en la ciudad de Wuhan, en China, y que al no tener vacunas, que es otro tema en la cual muchos conspiranoicos afirman que es algo malo, acá tienen la prueba de lo que ocurre cuando no hay vacunas contra una enfermedad. Al no tener vacunas, se han tomado estas medidas excepcionales que nos han afectado a todos, y no por algo inventado y no por algo orquestado. Alejandro recién decía que hay un interés económico. Yo me pregunto, ¿cuál es el interés económico de hacer que el PIB de los países caiga en un 10% de promedio? Si van a conspirar para eso, no parece muy inteligente. Recuerdo teorías de la conspiración que surgieron desde el comienzo, porque es un tema que llamó mucho la atención, que afirmaban que era un virus que que Estados Unidos había desarrollado para lograr frenar el crecimiento económico de China e imponerse como potencia mundial. Yo no digo que él los comparta, yo digo que circularon, y bueno, resulta que ahora Estados Unidos, el supuesto orquestador de todo esto, porque siempre hay alguien que orquesta, siempre hay un poder en las sombras. Eso es lo que tienen en común las teorías de conspiración, y tal vez sea su aspecto más atractivo y más peligroso. Quiero desarrollar después esta idea, si me permitís, cuando hablemos en general. Pero hablando de las teorías la teoría específica del coronavirus, eso cambió. Resulta que ahora Estados Unidos, que era el que había desarrollado el virus para, digamos, hundir económicamente a China, es el país más afectado y que tiene más casos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Gonzalo? ¿O la vacuna? Si hubiera una vacuna, Israel está probando una, Inglaterra también, Estados Unidos también, creo que Alemania también. ¿Qué pensás de esa posible vacuna? Bueno, ¿Qué tiene de científico, qué tiene de mentira si la hubiera? Siempre ha existido esta suerte de invento de la conspiración de generar un tipo de enfermedad
para poder utilizar una vacuna de control. Se está hablando en las redes, no sé qué tan efectivo será, de una suerte de chip implantado en las personas por parte de Bill Gates y su agrupación, que necesariamente es exactamente lo mismo que estaba haciendo cuando estaba en pleno desarrollo de Windows, que era generar virus de computadora para poder vender antivirus, y ahora simplemente saltamos de lo virtual a, digamos, lo físico, haciendo justamente eso, ¿no? O sea, el hecho de generar un virus en las personas para poder venderles una suerte de vacuna. Sinceramente no estoy muy convencido de que eso sea así, pero hay quienes en redes sociales, en canales de YouTube, están afirmando que ellos estarían en parte detrás de todo esto. Se me hace muy largo explicar el qué y el por qué, pero está ahí en los canales de YouTube, se puede buscar perfectamente cómo Bill Gates y Belinda Gates estarían de alguna manera dentro de esta conspiración del COVID-19. Si se genera o no se genera una vacuna, realmente no me daría muchísima confianza, puesto que necesariamente el COVID no es uno de los COVID que ya conocíamos, sino que es uno que tiene injertos de otras enfermedades que lo hicieron mucho más peligroso. Bill Gates, yo no he leído mucho sobre el tema, pero desconfío en algo, porque Bill Gates apareció hace unos meses, había dicho que había mucha población en el mundo. Correcto. Y luego aparece con esto de la vacuna, y si bien yo no comparto, en el caso concreto de COVID-19, la teoría conspirativa, por lo menos entiendo que mucha gente tenga dudas, porque si aparece un tipo tan influyente en el mundo como Bill Gates, diciendo lo que dice, hay mucha población en el mundo, y a los pocos meses aparece eso, ¿qué fue en concreto lo que anunció él antes? Bueno, se hizo un ensayo, si no me equivoco, la fecha fue en el 2005, un ensayo de una pandemia mundial, donde decían qué era lo que podía llegar a pasar. Anunciaban que dentro de este ensayo podía haber venido un virus, casualidad o no, se llamaba COVID-19, este virus, y que podría llegar a terminar con la vida de 65 millones de personas, si bien recuerdo el video que vi en YouTube. Obviamente que no creo que lleguemos a ese punto, por lo menos no en la primera etapa, que es esta etapa inicial, donde nosotros estamos viendo simplemente los efectos de un virus y cómo cada uno de los países se está defendiendo del virus, pero al mismo tiempo se genera esta recesión económica, que es la que creo yo que es la fuente principal de generar esta pandemia, como se trató de hacer con el H1N1, la fiebre porcina, la fiebre aviar y todas las otras que intentaron declarar en pandemia. Hay gente que dice que una pandemia debe ser declarada ante cierta cantidad de personas afectadas, y esto no se dio en el porcentaje que se suponía que se tenía que dar. La OMS nunca debió haber declarado pandemia por ende, y lo hicieron igual, y obviamente hay una suerte de concomitancia de la OMS y las Naciones Unidas al respecto a esto. Por lo tanto, es ahí donde personas que están muy alertas a todo este tipo de movimientos dicen, bueno, o sea, necesariamente hay algo mucho más detrás de todo esto. Pienso que lo del virus es simplemente una herramienta muy útil para desacelerar el planeta económicamente, porque los países que sufren este desgaste económico fuerte, para volver a la economía que estaban acostumbrados, tienen que hacer negociaciones muy grandes con los grandes magnates, que son justamente quienes estarían detrás de esta suerte de conspiración económica, ¿no? ¿Vos qué opinás, Gonzalo? Yo he escuchado de gente que no le da bolilla a esto de las conspiraciones, pero he escuchado que alguien se beneficia con todo esto. He escuchado de gente, el vendedor de la feria, diciendo los chinos son los que no venden el alcohol en gel y los tapabocas se están llenando de guita, pero he escuchado economistas diciendo alguna gente se va a beneficiar, y los países que hicieron cuarentena
sin dinero y con su economía arruinada van a tener que pedir prestado dinero a alguien. ¿Se beneficia a alguien o no? Yo no sé por dónde empezar a disentir de todas las cosas que se han dicho. Siempre está Bill Gates, que es la figura del poder en las sombras, que es sumamente poderosa y orquesta estos movimientos. Eso es típico de las teorías conspiranoicas. Está el tema de que la definición de pandemia. El prefijo pan en griego quiere decir todos, como la Pangea eran todos los continentes unidos, como los Juegos Panamericanos son los juegos donde participan todos los países de América. La pandemia es una enfermedad que se extiende a lo largo de todo el mundo. No es una cantidad de casos, ni siquiera es gravedad la enfermedad. Es que tenga una extensión universal y el COVID-19 evidentemente tiene una extensión que se ha dado en todos los continentes. Yo no sé si tú viste la película Zeitgeist. No. Bien. Zeitgeist es una expresión del filósofo Hegel que quiere decir el espíritu de los tiempos. Es una obra maestra del conspiracionismo, se la recomiendo porque es muy divertida de ver. Tú cuando la empezás a ver realmente decís, ¡apa! Estoy descubriendo cosas interesantes. Está muy bien narrada, tiene un ritmo de narración que es muy atrapante. Y luego cuando la empezás a ver desapasionada y objetivamente, vas viendo que está llena de falsedades, inconsistencias, medias verdades. Sus tres temas básicos son todo el mundo es un escenario, donde se habla de las conspiraciones del 11 de septiembre, la mayor historia jamás contada, donde se habla de las religiones, y el dinero es deuda, donde se habla del sistema económico. Está dividida en esas tres partes. Es muy interesante verla y luego es muy interesante criticarla. Yo soy un simple docente de secundaria, pero la uso como material didáctico porque en ella los adolescentes, en primer lugar, quedan enganchados, entusiasmados. ¿Cuántas verdades aprendí en esta película? Yo no les digo nada, simplemente dejo que lo piensen y luego vamos desmontando una a una las teorías conspirativas en las que está armada y que son falsedades. Y la traigo a colación, la recomiendo y también recomiendo luego leer la crítica. La traigo a colación porque recuerdo que en la parte 2, en la que habla de los atentados del 11 de septiembre, se habla de que el NORAD había hecho pruebas donde casualmente había simulaciones de un ataque con terroristas de talibanes. Siempre es otro patrón de las teorías conspirativas, que justo de casualidad hubo un ensayo similar, incomprobable, indemostrable, y que justo llamada COVID-19 es un clásico. Ya que mencionaste el 11 de septiembre, bueno, en Estados Unidos hasta el día de hoy hay miles de personas que creen que fue una conspiración. Los hechos dicen que bueno, los pasajeros estaban registrados y murieron, y había creo que 2 uruguayos, pero bueno, hay mucha lectura sobre el tema. El que no tenga tiempo o le interese un poco por arriba el tema, Wikipedia, si bien no es fue una referencia académica, yo lo recomendaría leer porque tiene una recopilación de todas las teorías del 11 de septiembre. Está muy bien hecha la recopilación. Y hay una que llama la atención, es que apareció el pasaporte intacto de uno de los terroristas. No sé si vos has escuchado. Sí, completamente. Es uno de los grandes temas misteriosos, y es el hecho de que desaparecen las torres, miles de personas, 2 aviones y el pasaporte de uno de los supuestamente terroristas aparece intacto. O sea, no tiene ningún sentido. Igual, les recomiendo otra vez la recopilación. Había una, en los países musulmanes se difundió mucho, y tal vez aquí también, no había ningún judío en las Torres Gemelas. Les avisaron unos días antes que iba a caer todo. Hubo un investigador americano que pidió información a las empresas y analizando los apellidos, descubrió que era una mentira, que murieron unos cuantos judíos. Es decir, eso fue una teoría que se derrumbó con esa como todas, investigación. Lo que tienen teorías conspirativas es que es como una hidra de Lerna, que cuando una cabeza es cortada salen otras. Siempre cuando demostrás que uno de los argumentos no es cierto, siempre hay otros nuevos. En cuanto a los pasaportes, te pido por favor que en la descripción del video o en algún lugar pongas la imagen que te voy a enviar, donde está el supuesto pasaporte intacto del terrorista, que están los elementos probatorios, y se encontró, se le llega a anotar el nombre en una partecita que no quedó quemada por el incendio. No está el pasaporte entero, es un pequeño fragmento del pasaporte que es lo que se encontró. Respecto al 911, no sé si querés ir por ese lado o no. Sí, pero ahí yo puedo llegar, miren, porque hay una cosa importante que quiero decir: las conspiraciones existen.
No estoy proponiendo que siempre hay que leer la versión oficial y que entonces todas las teorías de conspiraciones son falsas. No es cierto. Era conspiración lo que hizo Bush cuando empezó a mostrar pruebas falsas de armas de destrucción masiva en Irak, para justificar la invasión del año 2003. Eso fue una conspiración y se supo la verdad. Era una conspiración la que armó el Partido Popular el 11 de marzo del 2004 en España, cuando los atentados rápidamente orquestaron para atribuírselos a ETA y no a los grupos terroristas musulmanes que estaban castigando la participación de España en esa coalición, en la de Bush. Son dos hechos que están relacionados. Era una conspiración que se desmontó y de tal forma, a tal velocidad, que la versión de ETA se cayó a menos de 24 horas y terminó repercutiendo negativamente a quienes quisieron imponer la conspiración. Pero se han hecho conspiraciones que tarde o temprano se saben, además, porque el ser humano no sabe guardar secretos también. En el caso que nombré del Partido Popular, bueno, Zapatero, que era el candidato por el Partido Socialista Obrero Español, no tenía ninguna chance de ganar las elecciones y ganó la hora por ese atentado. La derecha española, al que le interese el tema, busca en internet mochila de Vallecas y hay toda una teoría de conspiración sobre una mochila con explosivos que no habrían sido los musulmanes y bueno, es inabarcable el tema. Las conspiraciones existen y en el caso del 11 de septiembre yo puedo aceptar que Estados Unidos no haya hecho todo lo necesario para evitar el ataque. Eso puede ser cierto, que haya habido informes, eso lo denuncia Michael Moore en Fahrenheit 9/11, y hay elementos que pueden llegar a abonar esa tesis. De ahí a decir que fue un trabajo interno de Estados Unidos hay un abismo y esa es la parte que me parece indemostrable. Sí, yo creo que Estados Unidos para invadir Afganistán no precisaba destruirse el Pentágono y las Torres Gemelas, hubiera inventado cualquier otra excusa y lo hubiera invadido igual. No, si me decís, bueno, vamos a invadir China, capaz que por ahí justifica hacerse un autoatentado. Esa para mí es la clave para entender el tema, pero bueno, sigue la discusión, han pasado muchos años del 11 de septiembre y sigue la discusión. Te quería preguntar, Alejandro, ¿por qué llaman tanto la atención estas teorías de la conspiración? Bueno, según yo, en realidad no hay tantas personas que estén pensando que esto sea real. Hay mucha más gente que cree en todos los avisos oficiales, en todo lo que se dice, en todo lo que aparece como lo oficial y no tanto no hay tanto escéptico en ese sentido, no hay tanta gente investigando. Lo que hay muchos son canales de información vía web sobre todo, que hablan de las teorías de la conspiración, y dentro de estos canales hay canales que se dedican específica y exclusivamente a inventar conspiraciones, ya sea por un tema de generar morbo, monetización o simplemente para confundir. Si nos vamos a la realidad dentro de la web, creo que hay un porcentaje mayor, digamos, por dar un número vago así, un 80% de canales que están distribuyendo simplemente mentiras para que en algún momento poder demostrar que eso son mentiras y por lo tanto cuando aparezca algún tipo de verdad simplemente que la gente dude. Hay una teoría de la conspiración que dice precisamente lo que vos decís, de que la mayoría de las teorías de la conspiración son una conspiración en sí misma. Correcto. Porque eso, si una persona, un ciudadano común piensa, no se puede hacer nada porque está todo digitado desde arriba, digamos, le quitas la voluntad del pueblo de poder transformar su sociedad, no sé. Claro, a mí me gustó mucho ese concepto, que lo tomé muy como para mí, el hecho de que nada se puede hacer porque ya está todo hecho. No, sí se pueden hacer un montón de cosas, pero una vez que las personas sepan qué es lo que estamos haciendo y para dónde es que vamos. Pero para eso tenemos que desarrollar una suerte de independencia en cuanto a lo que vamos a pensar y en lo que vamos a creer. Si vamos a creer absolutamente todo o no vamos a creer absolutamente nada, estamos perdidos por cualquiera de los dos lados. Entonces uno tiene que hacer un filtro de todo lo que está sucediendo alrededor y tiene que tratar en su gran mayoría de comprobar qué cosas sí y qué cosas no, para que no sea simplemente vivir en un mundo de fantasía donde todo sea precioso o todo sea espantoso. ¿Y vos, Gonzalo, qué pensás para un estudiante, un adolescente que se engancha con estas cosas? ¿Sirve, no, como ejercicio intelectual, aunque creas, aunque no creas? ¿Está bueno o no?
que la gente se interese en esto y no en el programa de Tileli o el bailando o en otras cosas. Estoy muy de acuerdo con Alejandro en que no hay que creer en todo ni no creer en nada. En eso estoy 100% de acuerdo. Pero me gustaría preguntarle en qué cree él, o sea, cuáles son esas teorías que él dice, bueno, esto es así, tal vez yo concuerdo, ya digo que existen conspiraciones, tal vez no y las pueda rebatir, se da el tiempo si quiere, no tengo problema en conversar de eso. Pero en cuanto a las teorías conspirativas en general, dijiste algo muy importante, Sebastián, que es el tema de anular la individualidad, y creo que ese es su gran peligro. Creo que hay matices en las teorías conspirativas, creo que hay algunas más peligrosas que otras, puedo desarrollarlo también, pero creo que el mayor peligro es ese, por un lado es muy atractivo, tengo un barniz de superioridad intelectual, me doy cuenta, me informo, no me preocupo por el bailando, sino que leo sobre esto y sé más que la media que está engañada por la versión oficial. Wow. Y además es divertido, las historias suelen ser más divertidas que la realidad fría. Pero por otro lado, si está Bill Gates, Melinda Gates, los conspiradores, los Illuminati, los que manejan los hilos del mundo, el poder en las sombras, yo soy una simple marioneta y no hay mucho que pueda hacer. Y ese es el aspecto más peligroso. Cuando nos convencemos de que hay una fuerza superior que maneja todo y nosotros no tenemos mucho para hacer, los vemos limitados. Y ese creo que es el efecto más nefasto de las teorías conspirativas. Contame, Gonzalo, ¿cuáles son las teorías que históricamente han despertado más, digamos, más polémica? Te tiro una, la de la llegada del hombre a la luna. No sé si tenés una idea de cuáles fueron a lo largo de la historia. Hay hasta teorías que dicen que Hitler está vivo, que está en Bariloche. Hay todo tipo de teorías de la conspiración. Sin duda la llegada del hombre a la luna es la que ha tenido más éxito, es la más popular. Tenemos una charla muy amigable antes de empezar a grabar, y hay otras personas acá también que enseguida se prendieron del tema, y es clásica que si vos preguntás, más o menos, hay un video que se llama Escépticos, llegamos a la luna, se puede poner el link después en alguna parte del video, lo que sea, donde es un profesor que comienza la clase y pregunta ¿quién cree que el hombre llegó a la luna y quién no? Y la clase se divide aproximadamente en mitades. Y es lo que ocurre cuando se hace esa encuesta habitualmente. Ha tenido mucho éxito y creo que es de las más tristes porque es negar un gran logro de la humanidad. Algo que ocurrió el 20 de julio de 1969 y que se supuso, como dijo Armstrong, un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad, se ve empequeñecido por dudas que no tienen sustento, y puedo rebatir cualquiera de las dudas que haya respecto a eso, no yo, que simplemente me hago eco de lo que han dicho los que saben, los científicos que estudian el tema y que tienen una explicación para cada una de las teorías conspirativas que dicen que el hombre no llegó a la luna. Están todas explicadas, pueden buscar, como dijo Alejandro, en muchos blogs, youtubers, páginas de divulgación, donde están explicadas la inconsistencia técnica de los argumentos que intentan comprobar que el hombre no llegó a la luna. Alejandro, a una persona que le interesa estos temas, ¿qué le recomendás vos para filtrar? Porque lo de la luna, hay tanta sobreinformación que hay fotos falsas de que eran falsas, es decir, hay fotos editadas a favor, en contra. ¿Cómo una persona que dice yo quiero estudiar con seriedad este tema, cómo hace para filtrar en internet entre los millones de blogs, videos? ¿Qué le recomendarías a una persona que se interesa en este tema? Bueno, hay varios conceptos ahí para primero que nada es usar el criterio. Lo habíamos hablado al comienzo, no caer en ningún tipo de fanatismos, ni porque sí ni porque no. Simplemente convertirse en un investigador, ver las fuentes, ver de dónde salió o el video o el testimonio, y tratar de contrastarlo, que es lo que hace todo tipo de investigadores que en este momento, al tener la posibilidad de entrar a la web, podría tal vez quizá con los contactos adecuados llegar hasta las fuentes. Cuando uno llega hasta las fuentes, uno puede confiar o no puede confiar. Si vamos otra vez al tema del COVID, mucha gente se basa en la fuente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente está para cuidarnos y protegernos,
pero en este momento, sobre todo para las personas que están muy atentos a todo lo que son las conspiraciones, no se estaría viendo la OMS como una fuente confiable, no se estaría viendo las Naciones Unidas como una fuente confiable, y ningún tipo de autoridad o gobierno de ninguna parte del mundo se estaría viendo como confiable. Entonces ahí estamos un poquitito solos y tenemos que tratar de contrastar todas las informaciones para ver si realmente son o no son, si nos afectan o no nos afectan. Como es una cuestión de tiempo, no podemos nosotros simplemente dejar que las cosas sucedan para ver si son o no son verdad. Así que hay que ir a una información un poquitito más antigua, hace 20, 30, 40, 50 años atrás, qué era lo que pasaba, qué era lo que se decía, qué realmente de eso fue cierto, qué realmente no fue cierto. Entonces, de alguna forma podríamos llegar a deshilachar todo esto hasta encontrar alguna suerte de verdad y saber en qué fuente sí se puede confiar y en cuál no. Ser escéptico es básicamente fundamental para todo tipo de investigador. No creer de buenas a primeras en cualquier cosa que se diga o en cualquier cosa que se muestre, sobre todo en los canales oficiales que por ahora por lo menos no están mostrando grandes verdades. Sí están mostrando lo que ellos quieren que nosotros veamos. La televisión principalmente, o todos los medios masivos de comunicación, están en pro de causar miedo, en pro de divisiones de todo tipo, generando todo tipo de violencias entre las personas, y eso a mí me suena mucho a una conspiración en sí. Yo te quería preguntar, Gonzalo, porque lo de las conspiraciones es algo que fanatiza a mucha gente de derecha y de izquierda. Es increíble cómo se replican noticias falsas, conspiraciones, que el virus chino, que fue Trump, pero para otros temas también. ¿Tenés alguna idea de por qué sucede esto tanto por derecha, por izquierda? Inclusive gente, digamos, de otras veteranos, no solo los más jóvenes, sino gente, digamos, que le encanta la política, que inclusive entre ex militantes de izquierda o gente que militó mucho en su pasado, se adhieren a estas teorías de la conspiración. No sé si tenés alguna explicación de por qué sucede esto. Sí, las teorías conspirativas van a los extremos. Suelen ser un caldo de cultivo entre fanáticos, no entre personas que buscan racionalmente la información, porque cuando se busca racionalmente la información se llega a la conclusión de que son falsas. Por ejemplo, el director de Zeitgeist, la obra que te mencionaba, Peter Joseph, que es un seudónimo de una persona que era miembro del Tea Party, que es un partido de extrema derecha estadounidense, ¿sí? También existe las teorías conspirativas promovidas por grupos de extrema izquierda, es decir, son esas teorías que creen en justamente, perdón por el pleonasmo, pero en los extremos, y no en la responsabilidad del individuo, que es lo que, a poco que lo apliquemos, vamos a comprender que, no digo todas, pero sí estas teorías que están englobadas en esa definición que tú dijiste, que está en Wikipedia, en muchos lados, como conspiranoicas, no tienen sustento real. Y el amigo Alejandro no me dijo todavía ninguna en particular, como para poder conversar de ellas, pero en fin. En cuanto al tema político, creo que sí, que tenés razón, que no hace distinciones de izquierda a derecha. Bueno, en la Guerra Fría había gente que su trabajo era hacer conspiraciones todo el tiempo, noticias falsas para un lado y para el otro, durante décadas. Existe un concepto que me parece interesante, que es el de la propaganda negra, blanca y gris. La propaganda blanca es la que dice soy propaganda, la propaganda gris es la que da mensajes subliminales, que son de tinte propagandístico sin serlo específicamente, y la propaganda negra es hacer creer que el otro dice algo cuando en realidad no lo está diciendo. Y eso es interesante, en la Guerra Fría se dio muchísimo. Vamos a ver una conspiración real, por ejemplo, con algo cercano del año pasado en Uruguay. Esto fue propaganda negra y se pudo comprobar. Llamadas a las 3 de la mañana, a 2-3 días de la elección, a teléfonos fijos, para decir que la desgracia, ¿no? Pero no, era propaganda en la calle Pou. Voté en la calle Pou, no sé qué, Jingle 71. La gente diciendo cosas horribles de Julita y de toda la familia de la calle Pou. La propaganda de Sartori, dice. Exacto. Eso es propaganda negra. ¿Eso era pagado por la calle? No, eso se investigó
se llegó a un grupo... Bueno, ahí hay una conspiración. O sea, no es lo que decía ser. Era una propaganda que en realidad estaba financiada con Sartori para generar molestia en las personas que recibían esa llamada. Y eso se investigó y se llevó a las conexiones que había con esas propagandas, como las encuestas falsas de usted votaría en presidente drogadicto, todo eso financiado por los asesores non santos de Sartori. Entonces, claro que existen operaciones de falsa bandera, que existen propaganda negra, como este caso que estoy mencionando, claro que existen. Pero Lo de falsa investigando bandera un poco es- se sabe. Lo de falsa bandera, mucha gente de izquierda, cualquier cosa que sucede, operación de falsa bandera a Estados Unidos. Puede Pero ser por que eso- alguna sea verdad, pero el Claro. problema cuando es todo falsa bandera, Claro. cuando sea de verdad, al final te queda la duda. El Bueno, pastor mentiroso. yo te Es quería- parte de la conspiración esa. Pero yo no lo niego. Es más, te estoy diciendo, te doy un ejemplo de falsa bandera. Pero tampoco hay que abusar, con moderación. Alejandro, hay algunas, yo alguna vez he discutido con personas conspirativas y hay algunas que me inquieta. A mí una vez una persona me decía, el SIDA es un invento, no existe la enfermedad. Y yo le decía, tengo un amigo de la adolescencia que se murió de eso y yo lo vi. Vos no sé si creés que esa enfermedad existe o por qué hay gente que dice eso, que el SIDA no existe. Sí, no solamente es una cosa para creer o no creer, es real. Y si es real, si la gente se enferma de eso y se muere de eso, me ha tocado de cerca personas con SIDA o diagnosticados, y uno no puede negar lo evidente, o sea, necesariamente es así. ¿De dónde sale la enfermedad o por qué está siendo gestada? Si existe o no existe algún tipo de medicamento para eso que no han hecho público, esas son cosas que están dentro de las teorías conspirativas con respecto por lo menos a esa enfermedad. Y cuando aparecen otro tipo de enfermedades como cáncer, por ejemplo, que es algo que nos afecta muchísimo a toda la sociedad, nos estamos dando cuenta de que hay otra conspiración detrás de eso. Bueno, eso yo lo he escuchado siempre. Cualquier persona, aunque no crea en nada de esto, alguna vez esta conversación la tuvo. La cura del cáncer no existe porque se perderían de ganar millones de dólares con los remedios. Y lo mismo yo he escuchado para el SIDA. Creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Sí, acá apuntan todos los dardos a la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica está generando una cantidad de millones y que se dieron cuenta de que cuanto más medicamentos puedan llegar a vender, mejor va a ser. Por lo tanto, tener a una población sana no sería necesariamente una muy buena idea. Y quien apoya a la industria farmacéutica es necesariamente la OMS, entonces es ahí donde se le quita mucho de credibilidad a la OMS. Lo otro es el funcionamiento de los médicos. Los médicos por lo general son de vocación, pero sin embargo están siendo gestados o generados en universidades que, o casualidad, están siendo financiadas por la Organización Mundial de la Salud por intermedio de fondos de la industria farmacéutica. Me hiciste acordar el caso de Nestlé, no sé si fue en los 60 o 70, que empezaron a vender la leche en polvo para los bebés y se les pagó una cantidad, miles de médicos en Europa, para que le dijeran a la mamá o a la futura mamá que era bueno eso, que era mejor que la leche materna. Hay algunas cosas que se pueden comprobar, otras no tanto, como la vacuna del cáncer es algo muy difícil de comprobar, aunque sabemos los intereses económicos de esas empresas farmacéuticas. Te quería preguntar, Alejandro, ¿por qué en estos últimos tiempos yo veo, no solo en Uruguay, en el mundo, el movimiento antivacuna está tomando mucha fuerza y cada vez tiene más adeptos? No sé si vos estás en esa línea o qué pensás del tema. Considero que el movimiento en sí está muy fanatizado, por lo tanto no me hago parte de ese movimiento. Considero que antiguamente las vacunas cumplían la función de prevenir enfermedades y de mantener a la población sana, y que en este momento tal vez quizá puedan seguir en esa línea o tal vez no. La duda de la gente que ya no cree en las vacunas está justamente basado en la cantidad de niños que están naciendo con autismo,
que en porcentaje mucho mayor a la de antes, y están acusando a una cantidad de mercurio dentro de las vacunaciones que se le están haciendo tanto a mujeres embarazadas como a niños pequeños, y necesariamente eso apunta a que uno tenga que abrir un poquitito más los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que me están dando? Una pregunta que nadie se había hecho antes es, ¿qué es lo que había dentro de esa vacuna? O sea, uno simplemente iba, le decían, tiene que darse esa vacuna, se la daba y no pasaba nada, y uno creía que estaba haciendo algo muy bueno para su salud, y hoy por hoy la gente está pensando, bueno, ¿qué es lo que tiene? Porque en realidad no sabemos, y cuando nos dicen, bueno, acá está la cajita, los componentes y todo eso, pero no sabemos en realidad si es eso lo que tiene efectivamente, porque ni somos médicos ni entendidos, o no podemos mandar a un laboratorio a analizar antes de inyectarnos cada dosis. Entonces ahí está, digamos, la gran duda de las personas acerca de que lo que están proporcionando como medicamento no necesariamente sería bueno para la salud como lo era antiguamente. De todas maneras, entiendo la importancia que tiene para la salud las vacunas, y no le recomiendo a nadie el hecho de dejarlas afuera, pero sí el hecho de documentarse, investigar y tratar de aclarar cualquier duda que salga. No vacunar, por ejemplo, a un niño en su periodo de primera infancia, considero que sería un error garrafal. ¿Y vos qué pensás sobre el Yo tema? me quiero hacer eco de 3 cosas que dijiste que me parecen geniales. La primera, tu última recomendación, vacunen a sus hijos. La segunda, investiguen. Cada uno puede construir su propia verdad leyendo y leyendo las fuentes. Estoy muy de acuerdo con esas 2 cosas. Hay una tercera que no estoy de acuerdo, que es la de los papers que demostraron el autismo generado en las vacunas. Eso fue en la revista Lancet en 1995. Pido a las personas que lo busquen, que lo googleen. Y las personas que publicaron ese paper, que tuvo mucha repercusión porque fueron la base del movimiento antivacuna, la revista Lancet comprobó la falta de fundamento científico de esa publicación, la revocaron. No solamente la publicación, dijeron que no estaba más avalada por la revista, sino que le retiraron las licencias médicas a las personas que lo publicaron por los errores que contenía. O sea, el tema de que las vacunas pueden provocar autismo está recontra comprobado que no es así. ¿Estás de acuerdo con lo que dice él? ¿Hubo algún estudio posterior? No me baso tanto en los estudios, sino que la cantidad de niños con autismo que están naciendo, que no estaba en ese porcentaje antiguamente. O sea, viste que se llegó a una suerte de registro acerca de que había una cantidad, claro, un porcentaje, y ese porcentaje aumentó. No estamos hablando de la cantidad, de los números, sino que de los porcentajes. Sí, yo he escuchado eso de que lo que dice Alejandro, el que está en contra, dice, es que antes no se tenían en cuenta la enfermedad del autismo. Claro, pero ahora es como que siempre te queda la duda, ¿no? Por eso hay que investigar, y está bueno. Yo creo que la enseñanza del programa de hoy, claro, es investigar. Eso estoy de acuerdo, y permitir un pequeño paralelismo, como el tema de la violencia de género. ¿Es que hay más ahora o es que antes no se denunciaba? ¿Es que hay más autistas ahora o es que antes no se diagnosticaban, ¿no? También hay que pensar un poco en eso. Sí. Pero esa conclusión de investigar, estoy así, de acuerdo. Bueno. Yo creo que vamos a tener que repetir, porque podemos hacer un programa 10 años sobre esto, porque es un tema que apasiona a la gente. Bueno, te agradezco mucho, Alejandro, tu presencia. Placer. Juan Gonzalo, muchas gracias por venir. Por favor. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Denle like al canal, suscríbanse. Muchas gracias por acompañarnos en este programa.